Agrovisión, su aliado en el campo. Saludos amigos televidentes del programa Agrovisión, su aliado en el campo. Hoy tuvimos la oportunidad de venir a compartir aquí a la finca del señor productor don Abel Mora, aquí en el barrio María Auxiliadora. ¿Así es, don Abel? Así es, don Manuel. Bueno, saludos don Abel y muchas gracias por recibirnos aquí en su finquita aquí. Muchas gracias, don Bernardo, con muchísimo gusto. Darle la bienvenida a todos los muchachos aquí, a usted, por venir un ratito aquí. Muchas gracias, don Abel. Bueno, el tema a desarrollar hoy aquí es más que todo desija en el cultivo del café y manejo de sombra. Habemos personas que recordamos, digamos, de la introducción del cultivo del café antes de los años 70, que más que todo la variedad de café que se cultivaba aquí en la zona eran cafés de porte alto. En el caso del arábigo y el híbrido, si recuerdan, yo me imagino que muchos de los que nos están viendo recuerdan la forma que se manejaba en ese tiempo el cultivo del café. Casi que en ese tiempo era prohibido hacer lo que era la poda. Entonces había un refrán que decía que el que podaba el café podaba el bolsillo. Pero la situación, esa era la mentalidad en ese tiempo. Y prácticamente con estas variedades de porte alto, como el híbrido y el arábigo, lo que hacía la gente, la costumbre, cuando se agotaba una planta o había poca producción, tenían la práctica normal en ese tiempo de agobiar las ramas. Entonces ya sea que doblaban las ramas, las amarraban a la otra planta y así sucesivamente. Había una producción de hijos ahí que eran los que iban a producir a futuro. Entonces esa era la manera de manejo que se le tenía en ese tiempo el cultivo del café. Ya a partir de los años 70, cuando se introdujo en Costa Rica variedades de porte bajo, en ese momento fue el caturra, ya necesitaba un manejo diferente. No era, como eran de porte bajo, era muy difícil agobiar esa planta, pero sí requería entonces de otro manejo. Se hizo como una práctica de la poda, había que podar café, entonces la poda se hizo, digamos, de una manera muy empírica propia aquí del cultivo, porque no teníamos ensayos o investigación al respecto, que se debía podar, a qué altura se podía podar una planta. Entonces, sí hubo, digamos, de la parte técnica, de la parte de extensión agrícola en su momento, cómo manejar la poda. Y en ese caso, ¿por qué estamos hablando de la poda? Porque va muy relacionado a lo que es el tema de poda y desija. Don Abel, aquí muchas gracias nuevamente. ¿De dónde aprendió Abel a hacer, digamos, la poda en su plantación? ¿Quién le enseñó cuando empezó con esta práctica? ¿Usted trabajó también con variedades de porte alto o trabajó ya directamente con variedades de porte bajo como el caturra, catuahí? Sí, don Bernardo, siempre lo hicimos, bueno, en el caso mío con el café pequeño ya. Yo me acuerdo de mi papá, sí. Los trepaban una mata de café para que la bajáramos para cogerla en los piones, que eran muy grandes. Pero ya lo hicimos con café pequeño y acudimos ya con poda. Se hace la poda porque la mata produce más en la actualidad. Entonces, al producir más, tiene que haber poda. De esa forma lo veo yo. Okay. Nosotros trabajamos ahí y nosotros en algunos tiempos, con Copeta Razú y de todo, los asesoraban mucho los ingenieros a cómo hacer poda, porque nosotros no sabíamos. Porque el papá de uno no puede enseñarlo a uno a podar café si ellos no lo podaban. Correcto. Entonces mucha asesoría de ingenieros, de cursos, de Copeta Razú principalmente. Muy bien, don Abel. Bueno, ¿y la idea por qué se podaba? ¿Por qué se poda el café? ¿Por qué podó don Abel el café? ¿Qué se fija usted en la planta para podarla? Bueno, cuando hay una cosecha que ha sido bonita, una cosecha buena, siempre va a haber mata de café que va a quedar maltratada, lo que llamamos nosotros maltratada. Okay. Entonces hay que cortar esa mata para ir abriendo el campo a la otra que viene de abajo, a los hijos nuevos. Por eso yo deshijo. Al quitar la mata grande, el café que viene abajo toma desarrollo. Okay.
Vea que lo que indica don Abel es muy importante. Son criterios para poder hacer una poda en el café. Agotamiento de material, entonces sí hay que, la idea es tener un tejido nuevo para tener otras producciones significativas o aumentar la producción o mantenerla. Entonces en ese caso tenemos tejido nuevo. Como dice don Abel, se poda la planta por tener tejido agotado, que tiene principalmente buena cosecha. Hay otros criterios también en partes que hay que podar la planta porque puede hacer que haya afectado, ya sea principalmente por hongos, en el caso del ojo de gallo, de roya, a veces antracnosis también, entonces en ese caso se toma ese parámetro para poder podar. Y la idea es regenerar tejido nuevo y tener mejor producción, porque si nos quedamos con ese tejido agotado, recuperarlo dura más tiempo que podar y darle mantenimiento a esos hijos. Vamos a un corte comercial y regresamos con el tema de la desija. Ya regresamos con Agrovisión. Continuamos con Agrovisión. Regresamos con Agrovisión, su aliado en el campo. Como les indicamos, el tema a tratar ahora es más que todo desija. Tocamos el tema de poda porque va muy asociado una labor con la otra. Algo importante que se me viene a la mente, vea que el ICAFE es un estudio, más que todo porque se ha comentado, se ha hablado muchas veces de que la poda hay que hacerla en luna menguante, creciente, en la luna nueva y todas esas cosas. Y entonces hubo una investigación, un ensayo que hizo el ICAFE y hizo la poda en los diferentes movimientos de luna. Lógicamente este ensayo dura varios años. ¿Por qué? Porque se podó, hay que ver el desarrollo de los hijos, el vigor de los hijos y también hay que evaluar una cosa muy importante, la producción. Y entonces se vio que no hubo diferencias en el momento que se haga la poda. Entonces se puede hacer en cualquier momento, en cualquier movimiento de luna. ¿Por qué? Porque ahora usted poda un Abel y le da un manejo adecuado a la planta, la fertiliza, la atomiza, le controla malezas y todo eso, le estimula el crecimiento y toda la situación, que lo que pasa es que borra el efecto del movimiento lunar que se tenga en el momento de hacer la poda. Muy bien. Bueno, continuamos con la parte de desija, don Abel. ¿Cuándo hace usted la desija, don Abel? Bueno, don Bernardo, yo siempre utilizo después de poda. ¿Poda y desija? Sí, voy podando y voy desijando en marzo. Okay. Porque de ahí hay más tiempo, hay menos trabajo en esa época. Entonces se hace la desija en marzo. Siempre la he hecho en marzo, la primera desija. Ok, perfecto. La segunda desija siempre la paso en agosto, se saca el hijillo que va saliendo tiernillo. Porque si es una mata que es una mata vieja, ese hijo es a desaparecerlo, porque hay que eliminar la mata. Okay. Eso es muy importante lo que indica don Abel. Vea que la desija es una práctica fundamental, porque sí hemos visto que hay partes donde no realizan la desija. Entonces, si se poda, casi que por ley hay que desijar. ¿Y cuál es la idea de la desija? La idea de la desija es eliminar hijos que vienen con malformaciones. Lo hemos visto a veces que vemos una peineta por ahí. Entonces, todos esos hijos hay que quitarlos. ¿Qué vamos a dejar? ¿Qué hijos vamos a dejar? Dejamos los hijos que están mejor ubicados, que están quedan en la parte externa y opuestos entre ellos. Sí. ¿Cuánta cantidad? Don Abel, ¿cuántos hijos deja usted? Bueno, don Bernardo, si son 2 ejes, dejamos entre 2 y 3 hijos. ¿El total? El total. Si son 3 ejes, pues es lógico que le vamos a dejar uno a cada uno. Así es como yo lo manejo. Ok. No, y eso que indica Abel es muy importante. Vea que hay investigación al respecto y creo que esos parámetros hay que tomarlos en cuenta para dar una recomendación o un criterio en ese caso. Se hicieron ensayos también de cuántos hijos hay que dejar. Como dice Abel, si se siembra 2 ejes, la planta inicialmente, por punto de siembra 2 ejes principales, a la hora de hacer la poda y dejar los hijos, hubo un estudio donde se le dejaba un hijo por eje. Entonces teníamos 2 hijos en total. Otros se dejaban 3, en otros casos 4 y hasta 5 ejes. Y lógicamente también se evaluó desarrollo de los hijos y muy importante la producción, porque a final de cuentas eso es lo que aumenta. Lo que aumenta y lo que nos interesa, don Abel, la producción. Sí, eso es lo que aumenta. Y se vio que donde hubo mejor producción fue donde se dejaron 3 ejes.
3 hijos, donde se dejaron 2, un poquito menos de producción, ya con 4 hijos también y con 5, ni qué decir. Entonces vea que lo ideal es dejar 3 hijos y bien ubicados, ojalá que queden opuestos y abiertos. ¿Por qué? Porque no haya competencia entre ellos por luz, por sombra y desarrollo de las bandolas también, porque si quedan muy cerca de eso, van a chocar, va a impedir el desarrollo de bandolas, que es donde va a haber la producción. Sí. Entonces, en ese caso sí es muy importante esa ubicación de los hijos. Eso que dice usted, Bernardo, es una realidad. Porque si un tronco tiene 5 o 6 hijos, la verdad que ninguno de todos va a dar producción. Hay que seleccionarlos. Porque nada hacemos con un montón de hijos sin cosecha, es mejor 2, 3 hijitos con una producción, un buen promedio, un promedio. Okay. No es que ocupamos una cosecha grande, es un promedio, que los años sean parecidos. Ok, eso es importante. Y entonces, señor productor, señora productora también, porque tenemos caficultoras también aquí en este caso, les recomendamos que analice muy bien eso, que explique muy bien a la gente que hace esta labor, porque es el que va haciendo la práctica, digamos, en el campo, es en este caso el trabajador, y es el que tiene que tomar la decisión, qué va a quitar y qué va a dejar. ¿Por qué? Porque no es el dueño de la propiedad el que va a ir viendo mata por mata e indicarle qué deja y qué quita. Entonces sí hay que darles buenas indicaciones, recomendaciones a los trabajadores que deben ir dejando, explicarles muy bien. Y como les he dicho siempre, si necesitan algún consejo, alguna recomendación, vayan de su técnico de confianza para que le dé su criterio, su recomendación al respecto. Ya regresamos con Agrovisión. Continuamos con Agrovisión. Regresamos con Agrovisión, su aliado en el campo. Vamos a seguir hablando de lo que es manejo de sombra. Un tema que va muy de la mano con lo que es desija y poda. Arreglo de sombra, porque es también algo similar que hay que ir haciendo y manejando. Es muy importante lo que es sombra. ¿Por qué le ponemos sombra al café? Vean que hay cultivos, por ejemplo, lo que es el maíz, lo que es el arroz, lo que es frijoles, no los trabajamos con sombra. ¿Pero por qué el café los trabajamos con sombra? Esa recomendación, que hay que ponerle sombra al café. Indicarles que esto es más que todo, se da porque el origen del café se da en las montañas de África. Y fue en la montaña, ve que en las montañas hay varios estratos superiores, medianos e inferiores. En esa condición el arbusto del café tiene está en un estrato bajo y él está acostumbrado a estar bajo sombra. Hubo momentos en que en los años 80 que se recomendó de que el café había que trabajarlo sin sombra. ¿De dónde nació esta idea? Es importante ver que hay una isla, la isla de Hawái, ahí se cultiva café. Lo que pasa es que ahí se trabaja sin sombra. ¿Por qué se trabaja sin sombra en esa condición? Porque ahí los suelos son muy fértiles, don Abel. Son de origen volcánico. Vea que es una zona de unas islas con buenos volcanes, y entonces sus erupciones han originado los suelos y son suelos muy fértiles. Y la planta tiene todos los nutrientes necesarios en el suelo. Entonces ella está muy bien, todo el tiempo se alimenta, tiene lo que tiene en el suelo, los elementos, y tiene muy buenas producciones. Entonces han visto que no es necesario manejarlo con sombra ahí. Pero nuestra condición de la zona aquí, tenemos condiciones muy adversas. Tenemos suelos de bajo contenido mineral, o sea, suelos poco fértiles. Tenemos suelos muy arcillosos. Tenemos suelos que tienen una topografía con pendientes muy altas. Y también tenemos un clima muy difícil. Un clima difícil aquí, por ser parte alta. Entonces, como le iba analizando a Abel, y compañeras y compañeros televidentes, caficultores y caficultoras, del manejo de la sombra del café. Vea que esta es una zona donde prácticamente la función de la sombra viene de acuerdo al periodo en que estemos. Vea que en época lluviosa, ¿qué nos favorece o cuál es la idea de tener sombra en época lluviosa? Cuando hay menos sol, porque son 7, 8 horas de sol al día que tenemos ahí. Y en verano tenemos 10, 11 horas sol. Entonces vea que en invierno tenemos más que todo temperaturas
que en el día tenemos temperaturas que andan alrededor de los 28 grados. En la madrugada se registran temperaturas que andan en los 13, 14 grados. Entonces vea que tenemos una variación de temperatura muy amplia. Y el café en esas condiciones se va a resentir mucho, esos cambios bruscos de temperatura. Paralizan el metabolismo de la planta. Entonces la función de la sombra es un termorregulador, se llama ahí. ¿Por qué? Porque regula la temperatura. Con sombra, esos cambios bruscos no se van a tener en la plantación. Entonces la planta sufre menos. Esa es la idea en invierno. Y en verano, muy fácil. Vea que como indicamos, tenemos muchas horas sol. Y con tantas horas sol, el café se resiente. Entonces debemos de manejarle sombra en verano también. Sí, claro. Y entonces ahí, como le indicaba, en los años 80 era muy característico que recomendaron de que había que quitar la sombra entonces en Costa Rica, retomando lo de la historia de Hawái. Y entonces quitaron sombra en todo el país. Claro, al año siguiente se vino un cosechón. Pero ¿qué pasó al año siguiente? Nadie tuvo café. Entonces ahí esa experiencia, vea que salen caras. Esas experiencias salen muy caras para el productor y para el país, lógicamente, y para la zona. Entonces a raíz de eso se vio que nuestras condiciones no están para trabajar un café sin sombra. Hay algunas plantaciones que no tienen sombra, lo trabajan ahí. Sí. Sí hay que tenerle o suplirle los nutrientes en mayor cantidad en nuestros suelos para verlo menos afectado. Pero vea que entonces el café tenemos que tenerlo con un sustrato superior ahí. Años atrás, creo que teníamos otros tipos de sombra. ¿Recuerdan, Abel, qué Sí. sombra teníamos en aquellos tiempos? Sí, los palos de guava, se utilizaba plátano, guineo. Eran sombras de esas épocas. Ok. Vea que hizo Abel, se combinaba la sombra, no se tenía solo un tipo No. de sombra. Se combinaba. Y en aquel tiempo la guava. ¿Por qué se quitó la guava en aquel tiempo? Vea que la guava también es un cultivo, una planta que es hospedero del ojo gallo. Entonces si le pegaba ojo gallo al café, imagínense si le llegaba arriba del ojo gallo que también le pegaba la sombra, en ese caso al guava. Entonces la recomendación fue ir eliminando el guava también, Se fue eliminando. para ir disminuyendo el efecto del ojo gallo. Pero actualmente vea que en un momento se introdujo lo que fue poró, se cambió el guava por el poró. Y vea que, ¿por qué poró? Porque es una leguminosa, tiene su fijación de nitrógeno en el suelo, entonces tiene su aporte también el cultivo, y esa es la idea, obtener algún beneficio también de la sombra, algo más de producir solo sombra. Entonces vea que el café lo debemos de trabajar con sombra para tener producciones promediadas, como decía don Abel. Sí, pues. La idea es promediar producción ahí, en ese caso. ¿Qué tenemos actualmente, don Abel, con sombra? ¿Qué manejamos ahora? Bueno, en el caso mío yo manejo el porón, un poquito ahí mixto con el guineíto Ok. y con todo. Me gusta promediarlo, no tener muy pesada la sombra, no mucha, tampoco poca. Ok. Eso es, no dice a los extremos tampoco. No. Vea que parte muy importante, como indicamos el café cae poda y deshija. A la sombra, si la dejamos a libre crecimiento, pueden ver esta toma donde se ve un cafetal con una sombra permanente prácticamente, no se arregla. Hay otros que se van a otros extremos como esta que no le tienen sombra al café. Vea que como indicamos los beneficios que tiene el trabajo con sombra. Hay que darle su manejo también a la sombra, no dejarlo a libre crecimiento. ¿Por qué? Porque también se ve favorecida lo que son plagas, principalmente el ojo gallo, que es un hongo que afecta demasiado el cultivo aquí en la zona. Y entonces debemos ir regulando sombra. Esto es como se habla de arreglos de sombra, no eliminar sombra. No eliminar. O quitarla totalmente. No. ¿Por qué? Porque al quitar la sombra totalmente, ¿qué pasa, don Abel? Sí, bueno, ¿Usted ha hecho esa práctica? bueno, cuando lo hice en algunas ocasiones, lo primero que produce es el derrite. Por la lluvia, el café ahí. Y un café sin sombra, la verdad que el suelo está malo. No tiene materia orgánica, no tiene nada. Es un suelo lavado. Las lluvias son más fuertes, Sí. le caen más fuertes. Entonces, no sé, es mi forma, yo manejo la sombra de esa forma. Vea que eso es cosa de analizarlo muy bien. Y observemos a veces al vecino, que tiene, qué manejo de sombra tiene el vecino, o qué sombras tiene el vecino, cómo está la producción, cómo está trabajando él, porque es bueno copiar lo bueno de los otros caficultores. No todo lo conocemos ni todo lo sabemos. Entonces hay que ir aprendiendo en todo esto, lo que es manejo. Vea que tenemos aquí alrededor de
6.000 productores en la zona, entonces capacitar a esos 6.000, indicarles cómo hacer todo individualmente va a ser muy difícil. Es difícil, sí. La idea de este programa más que todo es para llegarles en una manera más directa para darles recomendaciones para el manejo de lo que es la sombra del café. Como decía don Abel, muy importante, vea que la sombra tiene un aporte de materia orgánica a la plantación, al café, aparte de la poda, que aporta su hojarasca, Sí. la sombra también. Sí, aporta mucho. Está bien, ok, don Abel, excelente. Luego, ve, también se tiene provecho de la sombra. Sí, claro que sí. Ok. Y cosa muy importante, bueno, hemos visto productores donde llegan y hacen una corta total de sombra en momentos menos oportunos. Cuando más sol hay, por ejemplo, llegan y quitan la sombra. En verano, vea que el verano, después de la recolecta, mucha gente quita la sombra para estimular la floración. Pero en nuestras condiciones, si se maneja bien una sombra, vea que esa sombra le va a ayudar mucho a la estimulación de la floración. No es que quitando la sombra totalmente vamos a tener una mejor floración, pero a veces tenemos buena floración, pero no hay buen cuaje. No tenemos cuaje de esa flor y vemos floración, pero no vemos cosecha. Sí, no, don Bernardo, eso que usted dice también es muy cierto. Manejar la sombra se maneja para mí los 12 meses del año. Es que a veces la sombra se maneja por una época, otra época sin nada. Yo pienso que hay que promediarla, los 12 meses del año hay que trabajarla. Está bien, muy bien. Bueno, quedamos muy claros con lo que es manejo de sombra. Veamos los tipos de sombra, cómo se debe hacer, cómo se debe manejar. Veámoslo en pantalla, cómo se debe tener una sombra de poró, cómo se debe manejar una sombra de musáceas. Las musáceas lo contemplan guineo, plátano y banano. Así que es prácticamente la sombra, hay que verlo como otro cultivo también asociado al café. Entonces quedamos claros. Manejo de sombra no es quitarla y no es dejarla totalmente en la plantación. Es manejo también. Parte del manejo de la plantación. Bueno, don Abel, muchas gracias por habernos recibido aquí en la finca. Creo que hemos tratado temas de interés para el productor. Así que muy agradecidos, don Abel. Bueno, de mi parte agradecerle a usted, don Bernardo. Como siempre, lo he agradecido mucho. Lo poquito que he aprendido, lo aprendí mucho de usted también. Bueno. En algunas ocasiones, agradecerle aquí a la televisora que vino y decirle a los agricultores, podemos copiar lo bueno del vecino. Siempre. Copiémosle lo bueno del vecino. Y hay que ver lo malo también a veces, Y para lo no malo hacerlo. Bueno, muchas gracias, señores televidentes, con el programa Agrovisión, su aliado en el campo. Agradecerles su atención. Pueden ver la repetición del programa el sábado a las 6 de la tarde y los esperamos el próximo miércoles con temas de interés. Muchas gracias, buenas noches y hasta pronto.